En esta hora de la tarde saludamos a todos y cada uno de ustedes, esperando que la bendición de Dios sea en sus hogares. Damos gracias a Dios porque nos permite nuevamente llegar a día viernes, y al ser viernes es día de estudio bíblico. Les invito para que podamos tomar en cuenta lo que la palabra del Señor nos dice en el Nuevo Testamento, en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos del 3 en adelante. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, si no participa en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Amén. Damos gracias al Señor, Iglesia, por esta oportunidad de llegar nuevamente a este día de estudio bíblico. Voy a invitarles para que podamos iniciar en esta tarde con un bello himno de la fe cristiana, fuente de la vida eterna y de toda bendición, que nos recuerda acerca del sacrificio hecho en la cruz del Calvario por usted y por mí. En una de sus frases dice: almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor. Cantemos juntos este bello himno. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia eterna, de decoro corazón, tu piedad inagotable, abundante, perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes que quisiéramos cantar, entornados por las huestes que quisiste rescatar, al paso que redimiste, porque les tuviste amor, ellas te compadeciste, porque hicimos favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu de dones y de toda santidad. Guíanos en la obediencia, humildad, amor y fe, nos ampare tu presencia, Salvador propicio ser. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, esa
Damos gracias a Dios por la bendición de poder tener estos himnos que glorifican el nombre de nuestro Dios y que también edifican nuestras vidas con un mensaje claro, un mensaje concreto de salvación. Iglesia, y a todos los que están en sintonía en esta hora de viernes, les invito para que puedan inclinar su rostro y para que podamos buscar al Señor en oración. Dios eterno, gracias te damos por la bendición, Padre Santo, que nos das de estar aquí a nosotros en el templo y a cada una de las familias en sus hogares o en sus lugares de trabajo. Gracias, Señor, porque tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú nos has guardado y tu gracia nos ha sostenido. Hoy, Padre Santo, venimos delante de ti a dedicar este tiempo, Padre Santo, a la gloria de tu nombre, esperando, Dios eterno, que tu Espíritu Santo sea nuestra guía en este momento que vamos a tener de estudio de tu santa y bendita palabra. Que tu Espíritu Santo nos guíe, nos oriente para poder recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Dedicamos este tiempo, pues, a la gloria de tu nombre, por Cristo nuestro Salvador. Amén. Hermanos, en la carta a los Romanos, su capítulo número 14, versículo 11, se habla de que toda rodilla se doblará y confesará que Jesús es el Señor. De eso nos habla el siguiente canto. Nos habla de aquel anciano de días, del gran yo soy, de aquel que toda lengua va a confesar que es el Señor. Les invito para que nos unamos y alegremente podamos cantar Anciano de días en esta hora de la tarde antes de entrar a nuestro estudio bíblico. Bendición y gloria, poder y honra, al anciano de días será. Toda nación y la creación, al anciano de días se postrará. Toda lengua confesará, declarará su gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino, anciano de días, no pasará. Bendición y gloria, poder y honra, al anciano de días será. Toda nación y la creación, al anciano de días se postrará. Toda lengua confesará, declarará su gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino, anciano de días, no pasará. Vamos con sus palmas en alto. Sobre
Damos gracias a Dios por estas alabanzas que nos recuerdan, hermanos y hermanas, que al anciano de días debemos de dar toda nuestra adoración. Para el día de hoy, nuestro pastor Laurence Barrios se encuentra atendiendo asuntos importantes de la Iglesia Evangélica Nacional Presbiteriana de Guatemala, por lo cual no le es posible estar con nosotros y ha delegado en mi persona el estudio bíblico para esta tarde. Iglesia, siempre tengamos en oración a nuestro pastor. Quizás las reuniones se han suspendido aquí en el templo, pero el trabajo pastoral no ha cesado. Damos gracias a Dios porque hace algunos días él comentaba que el trabajo él lo hace por amor a la obra. El trabajo él lo hace porque fue Dios quien le llamó. Fue Dios quien le puso en ese ministerio tan especial. Y oremos por nuestro pastor para que Dios lo siga usando aquí y en los lugares a donde lo ha llevado. Para la tarde de hoy vamos a tener un estudio muy interesante, amada iglesia. El hermano nos ha estado guiando los últimos viernes acerca del juicio de Dios y sobre cómo se lleva a cabo este juicio y sobre quiénes se lleva este juicio. Damos gracias a Dios porque ha sido de bendición para nuestras vidas y hemos aprendido mucho en este tiempo. Una de las cosas que más se ha repetido es que, si bien es cierto, cada uno de nosotros no pidió que esta pandemia se diera, Dios permitió que sucediera porque hay un propósito, tanto para usted como para mí. Con cada situación que se da en nuestra vida diaria, pues ya sea para bien o para mal, nuestra vida se ve afectada. Y no podemos pasar por alto esta pandemia que estamos viviendo. Quizás nuestros abuelos, bisabuelos, no pasaron lo que nosotros estamos pasando, pero a nosotros nos va a tocar dar testimonio después acerca de todo esto que está aconteciendo, lo que ya pasó en los meses recientes y más aún sobre lo que se acerca, sobre lo que se nos avecina. Para algunos quizás sea motivo de ponerse tensos, de ponerse nerviosos, el afán y la ansiedad, así lo titula el evangelista Mateo, ¿verdad? Para algunos otros quizás les sea indiferente todo lo que está sucediendo. Algunos otros digan, bueno, estamos hundidos en esto, ¿verdad? No podemos hacer nada. Pero el estudio bíblico para la tarde de hoy nos habla acerca de esto, la medicina que más necesitamos hoy. Ese es nuestro tema de estudio bíblico en esta hora, la medicina que más necesitamos hoy. En los estudios bíblicos pasados, como les mencionaba, hemos estado viendo a través de la palabra de cómo Dios ha ejecutado sus juicios. Y si hay algo que es digno de que recordemos, es que Dios inicia sus juicios por su casa, es decir, por la iglesia. El Señor inicia entonces no con las personas de afuera, no con las personas que no le reconocen, sino que Él inicia por medio de su iglesia. Así que, hermanos y hermanas, y a todos los que nos están sintonizando en esta hora, es necesario entender que ya sea que lo creamos o no, Dios va a cumplir su voluntad en cada uno. Es decir, que Dios va a permitir que pase lo que tenga que pasar en mi vida y Dios va a permitir que pase lo que tenga que pasar en su vida. Por eso es necesario y es importante que cada día usted y yo podamos tener una íntima relación con nuestro Dios. ¿Pero en qué consiste una íntima relación con nuestro Dios? Pues bueno, antes de entrar a ese tema de la íntima relación con el Señor, necesitamos curar algunas partes que han sido afectadas. Por eso nuestro tema, lo repito, es acerca de la medicina que más necesitamos hoy. Hoy en día, amada iglesia, nos encontramos hablando a nivel general en una iglesia enferma, una iglesia que no está sana.
En días pasados, escuchando una interesante conferencia para hermanos y hermanas de otra congregación de la Iglesia del Señor, escuchábamos acerca de que la iglesia en nuestro medio erróneamente creemos que está creciendo, pero no es así. La iglesia se está multiplicando, pero no está creciendo. Y si hay algo que ha afectado para que la iglesia no crezca en todos los ámbitos, repito, hablando a nivel general, es porque la iglesia está enferma. Y cuando uno está enfermo, pues necesita acudir al médico y necesita que el médico lo examine y posterior a ello, pues el médico pueda recetar los respectivos medicamentos, la respectiva dieta, el respectivo reposo para poder sanar por completo de esta enfermedad. Hermano, ¿y cómo es eso posible de que la iglesia está enferma? Bueno, aquí les voy a dar algunos de los síntomas que la iglesia está padeciendo el día de hoy. En primer lugar, la iglesia del día de hoy tiene problemas de audición. No escucha, afecta los oídos. En segundo lugar, la iglesia tiene problemas de la vista. No ve, no puede observar con claridad lo que Dios da. En tercer lugar, mis hermanos, la iglesia tiene problemas de lenguaje. No habla. Y cuando habla, no dice lo que tiene que decir. Seguidamente, la iglesia también está presentando problemas en sus pies. Y es ahí donde le cuesta avanzar, es ahí donde le cuesta moverse. Usted y yo sabemos que esa es la función de los pies en nuestro cuerpo, poder apoyarnos sobre ellos y poder movilizarnos de un lado a otro. La iglesia también está presentando problemas en sus rodillas. No sabemos qué está pasando ahí, pero esas rodillas ya no se doblan como antes. Las rodillas de la iglesia del Señor ya no se doblan como antes. Quizá usted me diga, yo sí lo hago, y qué bendición, hermano y hermana, que usted lo haga, pero ya no se está haciendo en unidad, en familia, como es necesario hacerlo. Y es muy penoso, y quizás para hoy ya no sea posible tocar este tema también, pero es muy penoso que su columna vertebral está dañada. Y este es un llamado muy especial para todos aquellos y aquellas, ya sea en el seno de la iglesia presbiteriana, la iglesia pentecostés, la iglesia bautista o cualquier otra denominación que nos está viendo. Para todos aquellos y aquellas que participamos en la estructura general de la iglesia, que tomemos en cuenta esto. Somos parte de la columna vertebral y tenemos que estar bien, tiene que estar alineado cada uno de esos discos, tiene que estar alineada cada una de esas vértebras para que pueda haber un balance dentro del cuerpo de Cristo. Hermanos y hermanas, el día de hoy, en medio de la pandemia, el que nos vengan a decir que hay una medicina que cura esta y todas las enfermedades que existen hoy en día, sería una locura. Hemos visto, hermanos y hermanas, que solo por decir que algunos de los artículos de consumo diario que todos nosotros tenemos en casa se iban a escasear, pues fue una locura, se saquearon las tiendas, los negocios y hubo un movimiento tremendo. Imagínese usted qué sucedería si alguien se apareciera diciendo, miren, yo tengo la cura para esta enfermedad que está, tengo la cura para el cáncer, tengo la cura para la diabetes, tengo la cura para los problemas de la presión arterial, y si alguien nos viniera a decir eso, pues bueno, sería una locura. Imagínese usted cómo se daría toda esa situación. Hoy yo no vengo a decirle a usted que traigo la cura para cualquiera de esas enfermedades ya mencionadas. No es cierto, yo no puedo decirle, de hecho mi profesión no es ser médico, pero sí quiero compartir con ustedes lo que Dios nos ha dejado en su palabra para que podamos tomar nota y aplicarla a nuestra vida en general.
para que se empiece a sanar esta iglesia enferma. Que por cierto, la iglesia enferma somos nosotros, usted y yo. Uno de los primeros pasos cuando hay una enfermedad es reconocer que estamos enfermos. Yo le invito en esta hora para que antes de entrar de lleno a leer la palabra del Señor en cada uno de los síntomas que vamos a estar viendo, inclinemos nuestro rostro, oremos y pidamos que el Espíritu Santo de Dios sea el que nos guíe y sea el que nos ilumine en estos momentos. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta bendición tan especial de poder abrir tu palabra, de poder meditar en ella, Señor, poder aprender de lo que tú tienes para con nosotros. Hoy, Señor, pedimos, Padre Santo, que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, el que nos ilumine, Padre Santo, para poder entender lo que tú tienes para nosotros hoy. Señor, ten misericordia de nosotros y te pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, para que a cada uno de nosotros tu Espíritu Santo nos pueda confrontar, nos pueda guiar, Señor, y llevarnos a la parte donde nosotros estamos fallando, y que a través de tu palabra podamos encontrar esta dosis exacta de medicina para poder sanarnos como iglesia que somos. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, ya hermanos, les invito para que puedan tener su Biblia a la mano. Y les mencioné los síntomas que está presentando esta iglesia enferma. Vamos a ir viendo cada uno de ellos, de los ya mencionados. En primer lugar vimos problemas de audición, problemas de la vista, problemas de lenguaje, problemas en los pies y problemas en sus rodillas. Y vamos a ir viendo qué nos dice la Biblia acerca de esto. Tenga su Biblia a la mano y vamos a ver en este momento los síntomas y la medicina para la iglesia que está enferma, que les repito, somos usted y yo. En primer lugar vimos problemas de la audición. Abramos nuestra Biblia en el segundo libro, en Éxodo, capítulo 15 y versículo 26. Vamos a leer únicamente este versículo. Éxodo, capítulo número 15 y versículo 26. La Biblia dice: y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Lo leo una vez más para usted y le invito a que anote esta cita para que la pueda leer con más calma en casa. Y dijo, si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Amén. En este pasaje, amada iglesia, vemos cómo Dios trata con Israel en pleno desierto. Ellos, por decirlo de esta manera, hermanos y hermanas, estaban mudando, no solo de casa, sino también de país. Si vemos 3 capítulos atrás, ellos ya habían salido de Egipto y Dios le había abierto paso para que, valga la redundancia, pasaran por el Mar Rojo en seco. Ellos acababan de ver todas esas maravillas. Hoy quizá nosotros podamos decir, esos israelitas tan necios que eran, viendo todo lo que Dios hacía por ellos, y aún así no creían, y aún así le desobedecían, y aún así no le ponían atención, aún así no escuchaban, aún así estaban enfermos o tenían problemas de la audición. Pero iglesia, la pregunta es, ¿cómo estamos hoy?
Esta misma palabra que acabamos de escuchar, hermanos y hermanas, es para usted y es para mí. Por eso el Señor la permitió que quedara escrita. Para usted y para mí que nos hemos negado a escuchar lo que Dios nos manda que hagamos por medio de su palabra. Él dijo en el Nuevo Testamento: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Esto en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28 y versículo 19. Y eso usted y yo no lo escuchamos. Es más, hemos llegado a creer, hemos llegado a distorsionar eso, que la gran comisión consiste en asistir cada domingo, en asistir cada semana al templo, lo cual me es necesario decirle hoy de frente, amado hermano y hermana, que eso es falso. El que usted y yo asistamos a un culto, ahorita no lo podemos hacer, pero que lo hayamos hecho antes, no significa que usted y yo estemos cumpliendo con la gran comisión. Es necesario que nos podamos congregar como iglesia, es necesario que como comunidad de fe nos reunamos, que adoremos, que glorifiquemos a nuestro Dios, que leamos la Biblia, que intercedamos unos por otros. Claro que sí, que recibamos el sermón dominical, claro que sí es necesario, pero eso no significa que estemos cumpliendo con la gran comisión. Es así que ahí viene el problema que tenemos de nuestra audición. No escuchamos lo que el Señor nos manda hacer. El hecho de que nos congreguemos, hermanos, no significa que estemos cumpliendo con la gran comisión. Si así fuera, las restricciones de la iglesia que se están dando en este tiempo hubieran matado a la iglesia. Hoy no está permitido que nos podamos reunir. Hoy no está permitido que podamos venir al culto así como estábamos acostumbrados a hacerlo. Nótese esa palabra, acostumbrados. Muchos ya teníamos la idea de ir cada domingo al culto solo porque era una costumbre. La palabra nos manda a que nos detengamos y por eso Dios permitió, amados hermanos y hermanas, que esto se diera. Nos hizo una señal de alto para que nos detengamos en lo que estábamos haciendo y escuchemos. El Señor nos pide que escuchemos. La dosis entonces de medicina para los problemas de audición que la iglesia tiene, la encontramos en la cita que leímos. Éxodo capítulo número 15 y versículo número 26. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y sigue diciendo lo demás, si oyeres. Iglesia, detengámonos entonces y escuchemos la voz de Jehová nuestro Dios. Hermano, ¿y cómo es posible escuchar la voz de Jehová nuestro Dios? Hoy ya no se puede, hoy ya Dios ya no habla. Déjeme decirle, amado hermano y hermana, que tenemos su palabra. Y si hay algo que gracias a Dios se ha permitido en estos últimos días, es que su palabra se siga predicando. Gracias a Dios, en días pasados también escuchaba a un hermano decir acá en Sibilia, están prohibidas las reuniones, pero no está prohibido el predicar el Evangelio. Y damos gracias a Dios porque eso aún no se ha prohibido. Iglesia, primer síntoma de enfermedad que tenemos y dosis para este síntoma es problemas de la audición. Pero la palabra del Señor nos dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. El Señor le dio esta palabra a Israel en el desierto, y le habló de las plagas que habían llegado a Egipto. Hoy el Señor nos da esta palabra a nosotros, que no estamos en el desierto, que estamos en casa, que estamos quizás hasta cierto punto confundidos, pero el Señor nos pide que oigamos, que demos nuestro oído a sus mandamientos, para que Él pueda acercarse a nosotros. Hermano, ¿y qué pasa si esta enfermedad ya llegó a un ser querido? ¿Qué pasa si esta enfermedad ya se llevó
a un ser querido? ¿Será que no oímos? ¿Será que no prestamos atención a esto? Iglesia, debemos de estar conscientes que todo lo que pasa en nuestras vidas es un llamado de Dios para que nos podamos acercar. Si un familiar ya se fue creyendo en Cristo Jesús, gracias a Dios, porque Él está mejor que nosotros. ¿Queda dolor en familias? Claro que sí. ¿Queda tristeza? Claro que sí. Pero es necesario que esto nos sirva para atender al llamado. ¿Y cómo vamos a atender al llamado? Escuchando lo que Dios tiene para nosotros. Pasamos entonces al segundo síntoma de enfermedad que está presentando la iglesia actual. Problemas en la vista. Si usted tiene su Biblia a la mano, le invito a que me acompañe. Y si no, para que pueda tomar nota de las citas bíblicas que vamos a ir viendo. Segundo síntoma de enfermedad, problemas en la vista. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. Evangelio según San Lucas, capítulo número 10, versículos del 25 al 37. Le invito para que escuche lo que la palabra del Señor dice. Y aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídalo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amén. Hermanos, hermanas, esta es la no desconocida para nosotros parábola del buen samaritano. En este pasaje, amada iglesia, vemos como una persona preparada en cuanto a las escrituras, así dice la Biblia, y aquí un intérprete de la ley hace esta pregunta a Jesús. ¿Cuál es la pregunta? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y en los versículos siguientes podemos darnos cuenta cómo Jesús le responde y le dice: bueno, ¿qué está escrito en la ley? Si la interpretas, ¿qué es lo que lees? Y le respondió esta persona preparada: bueno, los mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo: bien, respondiste bien, ahora tienes que hacer esto y vas a vivir. Y ahí viene la pregunta clave de esto, y le dice, bueno, justificándose a él mismo: ¿y quién es mi prójimo?
Jesús ya le había dado la respuesta, Jesús ya le había dicho qué hacer, pero él viene y pregunta, dice, ¿quién es mi prójimo? Esta pregunta hizo que Jesús respondiera con la conocida parábola del buen samaritano. Y viene Jesús y pone este ejemplo. Un hombre que iba de camino, descendiendo de Jerusalén para Jericó, fue y cayó en manos de asaltantes, de ladrones, dice, los cuales, despojándole de todo, lo hirieron, se fueron y lo dejaron medio muerto. O sea, sus heridas eran graves y no sabemos cuánto tiempo tenía ahí tirado a la deriva este personaje. Se menciona, hermanos, que el primero en pasar fue un sacerdote. Recordemos usted y yo que un sacerdote es aquel que representa al pueblo delante del Señor. Era alguien consagrado delante del Señor, y dice la palabra por medio de esta parábola que Jesús nos dejó, que el sacerdote pasó por aquel camino, pasó cerca de donde estaba, viéndole, pasó de largo, lo vio y pasó de largo. Bueno, pero no fue el único que pasó. Se menciona también que asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, misma actitud, viéndole, pasó de largo. Hermanos, un levita era el encargado del cuidado del templo. Erróneamente se cree que eran los únicamente encargados de la alabanza. Sí, tomaban parte importante, los directores estaban apartados para ello, pero también tenían a su cargo el cuidado del templo. Y el levita también pasó y siguió su camino. La Biblia dice, viéndole pasó de largo. Más adelante viene un samaritano. Y recordamos esa situación, ese concepto que se tenía entre judíos y samaritanos que no se llevaban. ¿Por qué Jesús utiliza a un samaritano entonces en este ejemplo, en esta parábola que él da? Ni el sacerdote ni el levita tomaron cuidado de aquel pobre hombre que había quedado mal ahí, sino tuvo que ser el samaritano, aquel que no se llevaba con los de esa nación, quien lo levantó, quien lo llevó a un lugar apropiado, lo cuidó, y después cuando tuvo que irse dejó pagado para que lo siguieran cuidando hasta que estuviera ya restablecido. Amada iglesia, nuestra actitud ha sido bastante parecida a la del sacerdote y a la del levita de aquella parábola. Recordemos esa frase: y viéndole pasó de largo. Y viéndole pasó de largo. Viendo las situaciones actuales, hacemos como que no vemos y pasamos de largo. Es necesario entender y es necesario reconocer, amada iglesia, que ignorando las cosas no se van a solucionar. Es necesario tomar cada una de las situaciones que se están dando hoy en día de manera frontal, confrontar cada una de estas situaciones, no únicamente ignorarlas, como fue la actitud de aquel levita y de aquel sacerdote. Y viéndole pasó de largo. Hacemos como que no vemos, pasamos de largo. Es necesario, amada iglesia, no enfocar nuestra mirada en las cosas sin valor, que al parecer es lo que más nos importa hoy en día. Es necesario detenernos y ver qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Si pudiéramos entrevistar hoy en día al sacerdote o al levita, seguramente su respuesta para algunos sería bastante aceptable, y ellos quizás nos dirían que no podían detenerse a ayudar, ya que tenían compromiso en el templo.
Como dicen muchos hoy en día, estaban en las cosas de Dios, estaban sirviéndole a Dios, pero cuando tuvieron que haber ayudado a su prójimo, no lo hicieron. Hoy quizás para algunos resulte válida esta excusa que ellos podrían dar. Debemos de preocuparnos, amada iglesia, por nosotros mismos y continuar leyendo la parábola. Veamos qué sucedió después de que pasó el levita. Versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndoles en su cabalgadura lo llevó al mesón, y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: cuídalo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Amada iglesia, es necesario que podamos hacer ese cambio de actitud y podamos corregir esos problemas de vista que tenemos hoy en día, que está desviada quizás para cosas que no son de suma importancia dentro de la iglesia del Señor, y que podamos ver hacia dónde el Señor nos mandó. ¿Qué fue lo que el Señor nos mandó que hiciéramos? Amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Y al final dice: y a tu prójimo como a ti mismo. Muchas veces, amada iglesia, hacemos las cosas al revés. Esta frase que les voy a compartir hoy, les invito para que pueda quedar en nuestro corazón. Misericordia antes que ceremonia. Misericordia antes que ceremonia. Habiendo leído ya lo que el samaritano hizo en aquella ocasión, que en nuestra mente quede grabado lo que Jesús dijo al final en el versículo 37. Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Iglesia, eso nos está diciendo el Señor, que vayamos y que veamos qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor y que hagamos nosotros lo mismo. No está diciendo que le vayamos a decir a otros que hagan, así como Pastor Laurence nos explicaba en un estudio pasado, o que les vayamos a pedir a otros que nos den a nosotros para nosotros dar. El samaritano en esa ocasión dio de lo que él tenía y con eso ayudó, pero fue necesario que se detuviera a ver qué era lo que estaba pasando. Medicina entonces para nuestra vista como iglesia en esta ocasión la encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 10, versículos del 25 al 37. Vimos el primer síntoma de enfermedad, que es la audición. Vamos con el segundo, que es problema de la vista. Pasamos al tercer síntoma de enfermedad que tiene la iglesia. Si usted tiene su Biblia en la mano, le invito para que me acompañe en la carta a los Romanos. Vamos a leer su capítulo número 10, versículos 9 y 10. El tercer síntoma de enfermedad que la iglesia tiene hoy en día es problema de lenguaje. Problemas a la hora de hablar, problemas a la hora de comunicarse. Leamos qué es lo que dice Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Algunos estudiosos de la palabra han catalogado a la carta a los Romanos como una maravillosa exposición del Evangelio. En estos versículos en los que Pablo está hablando a la iglesia de Roma sobre la justicia por la fe, si lo podemos leer todos los versículos anteriores y posteriores, les hace ver la importancia de hablar y de confesar el Evangelio de Cristo. Repito, amada iglesia, hablar y confesar el Evangelio de Cristo.
Si la iglesia no habla y no confiesa acerca del Evangelio de Cristo, la iglesia está mal. La iglesia no está cumpliendo con lo que se le mandó hacer. La situación es esto, lo que les mencionaba. Cuando se habla y se dice de todo, menos el Evangelio. Hoy en día, hermanos, así como la misma palabra nos lo advirtió, se está hablando de todo y es muy poco lo que se habla del Evangelio. Es triste ver cómo en muchos edificios donde se reunían personas haciéndose llamar iglesias, hacían de todo menos culto a Dios. La persona que estaba al frente de ellos liderándonos les hablaba de todo menos del Evangelio de Cristo. No les hablaba acerca de la fe que salva. Esa es la situación que se está viviendo hoy en día, iglesia. Y si el Señor nos está dando esta palabra a usted y a mí, es para que tomemos conciencia y para que podamos tomar en cuenta esto. Otro problema es, hermanos, que casi no hablamos, casi no decimos que Jesús es el que salva. Y cuando hablamos, no damos bien el mandado, no decimos bien qué es lo que nos mandaron a decir. Si Jesús hubiera hablado como nos hablan muchos hoy diciendo, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. O otros dicen, si te acercas a Dios ya no vas a tener ningún problema. Y quizá el que más le gusta a la mayoría, el Señor te va a prosperar. Si Jesús hubiera hablado como hablan estos personajes hoy en día, de seguro, hermanos, no lo hubieran crucificado. ¿Cómo lo iban a crucificar si estaba diciéndoles lo que ellos querían oír? Pero recordemos entonces cuál fue el mensaje de Jesús, o de qué hablaba Juan el Bautista antes de que Jesús viniera. Bueno, podemos preguntarnos cuál fue el enojo de Herodes con Juan el Bautista. ¿Por qué lo mandó a encerrar? Porque lo confrontó acerca de su pecado. O podemos preguntarnos por qué los fariseos, escribas y saduceos se enojaban tanto con Jesús. ¿Por qué? Es la pregunta. Bueno, pues porque en su mensaje Jesús decía, arrepiéntanse que el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse. Y ese debe ser el mensaje de nosotros hoy en día, iglesia. Sí, es necesario estar en comunión, es necesario leer la Biblia, es necesario orar y lo tenemos que hacer para estar más cerca del Señor cada día. Pero si no nos arrepentimos de nuestros pecados y si no decimos a las demás personas que tienen que arrepentirse de sus pecados, no estamos dando bien el mandado. Y eso es lo que la boca de todo aquel que es iglesia debe de decir y debe de hablar: arrepentimiento y acercamiento a Dios. Y eso únicamente se logra por medio de Jesús. Recordemos qué fue lo que Jesús dijo en el Evangelio según San Juan: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Iglesia, debemos de corregir en nuestra vida diaria. Debemos de corregir con la familia, con los vecinos, lo que nos impida hablar y decir ese evangelio que Jesús nos mandó a predicar. Ese evangelio que Jesús predicó, recordando lo que leímos en Romanos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amada iglesia, es necesario y es importante que podamos confesar, que podamos decir que es necesario el arrepentimiento, es necesario creer en Cristo y es necesario llevar una vida de íntima comunión con nuestro Dios. Medicina entonces para corregir los problemas del lenguaje, la carta a los Romanos, capítulo número 10, versículos 9 y 10. Pasamos, hermanos,
el siguiente síntoma de enfermedad que tiene la iglesia. Y tal y como se los mencioné ya antes, la iglesia tiene problemas en sus pies, no puede caminar bien. Y vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra acerca de esto. Si usted tiene su Biblia, acompáñeme a el libro del profeta Isaías, su capítulo número 52, versículo número 7. Profeta Isaías, capítulo número 52, versículo número 7, la Biblia dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Amén. Qué profecía tan especial la que encontramos en este capítulo completo del libro de Isaías, hermanos. Y si seguimos leyendo en los próximos 3, se nos habla del mensaje que debemos de dar. Se nos habla acerca de esas alegres nuevas que menciona este versículo 7. Esas alegres nuevas que anuncian la paz. Hoy en día, amada iglesia, estamos demasiado acomodados que ni aún asistir al culto nos era posible porque teníamos muchos quehaceres. Esto ya mencionamos, que no es cumplir con la gran comisión, pero sí es necesario para la vida del cristiano. Tal es nuestro acomodamiento, iglesia, que no compartimos esas alegres nuevas con los que están cerca, mucho menos apartar de nuestro valioso tiempo para ir a otro lugar alejado, solo con ese propósito de compartir esas alegres nuevas. Iglesia, es necesario, es importante que nuestros pies como iglesia se empiecen a mover y empecemos a caminar. Necesitamos caminar, necesitamos ir, porque así lo mandó el Señor. Y a nosotros nos toca cumplirlo, porque el Señor nos dijo: vayan y prediquen el Evangelio, dice el Evangelio según San Marcos. Si nosotros hacemos eso, nuestros pies ya no van a estar dañados, ya no van a estar enfermos, sino que vamos a poder oír esto: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Hoy nosotros debemos de tener que caminar, debemos de movernos, debemos de tener que anunciar esas buenas nuevas de salvación, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, es necesario que nos movamos, como dice aquel himno, despertar y dejar nuestro sueño para que podamos ser cristianos, antorchas del mundo. Si este versículo, amada iglesia, no nos motiva, definitivamente nada nos va a motivar. Si esta palabra que hemos recibido en los síntomas anteriores no nos motiva, es porque el Espíritu de Dios no está en nosotros. Esta palabra tiene que ser motivación para que podamos mejorar nuestra audición, para que podamos mejorar nuestra vista y para que podamos mejorar nuestro lenguaje y, como estamos viendo ahora, nuestros pies puedan caminar y puedan movernos y llevarnos para anunciar esas alegres nuevas de salvación. Como dice el capítulo 52 de Isaías, estos pies serán llamados hermosos. Quedamos entonces que la medicina para los problemas en los pies de la iglesia la encontramos en Isaías capítulo número 52 y versículo número 7. Otro problema que está aquejando a la iglesia, amados hermanos y hermanas, es un problema que se está dando en las rodillas de todos y cada uno de nosotros. Vamos a ver 2 citas para este problema y les invito para que me acompañen. La primera, en el capítulo número 14 de Romanos, su versículo número 11. Capítulo número 14 de Romanos y versículo número 11. La Biblia dice:
tomado del mismo libro de Isaías que acabamos de leer. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Hermanos y hermanas, esto no se trata de que si lo queremos creer o no lo queremos creer, se trata de que así va a ser. Qué bueno, así va a pasar, a ver cuándo pasa. Hoy el llamado para la iglesia es que podamos doblar nuestras rodillas, que podamos buscar más al Señor en oración, que esas búsquedas sean más constantes. Quizá alguien diga: hermano, yo lo quisiera hacer, pero el templo está cerrado. Recordemos que el mandato de Jesús es que entremos a nuestro cuarto, que cerremos la puerta y que busquemos a nuestro Padre en lo secreto. Hoy tenemos la bendición de estar en casa, hoy tenemos la bendición de poder buscar a nuestro Padre en lo secreto, así como Jesús lo mandó, y que podamos doblar esas rodillas que quizás ya por mucho tiempo no se han doblado, o se han doblado solo para pedir lo que nos conviene, solo para tratar de cumplir algún capricho. Hoy es necesario que podamos doblar esas rodillas para poder pedir por nosotros, para poder pedir e interceder por la vida de nosotros mismos. Pero hay otro texto muy especial que es en Hebreos capítulo 12. Y hay un mandato para usted y para mí, para que no nos quedemos solo con lo que nosotros queremos para nosotros mismos. Hebreos 12, del 12 al 14 dice: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amada iglesia, después de nosotros, nótese, después de nosotros doblar nuestras rodillas y buscar a nuestro Dios en oración y confesar que Él es nuestro Padre, tenemos que acudir a las demás personas. Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Hermanos y hermanas, debemos, así como muchas veces desplazamos información que es de dudosa procedencia, así debemos de desplazar esa palabra del Evangelio. Debemos de ayudar, debemos de motivar a aquellos que ya no oran, debemos de colaborar con aquellos que se sienten débiles, que sienten que no hay para ellos ayuda. Primero nosotros debemos de experimentar esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, y después compartirlo con las demás personas que lo necesitan. Lo escrito en Romanos nos llevará a poder realizar lo que menciona Hebreos. Iglesia, no es lógico que vayamos a orar a otra casa, no es lógico que vayamos a orar a otro lugar si no oramos en nuestra casa. Primero hay que limpiar nuestra casa y después limpiar las de los demás. Iglesia, antes de ir a orar a otros lugares, oremos primero en nuestra casa. Humildad es la palabra clave acá. Cuando entendamos el valor de estar verdaderamente de rodillas ante Dios, podremos entender el valor de cada uno de nuestros hermanos y hermanas. Es necesario que nuestras rodillas se doblen más a menudo en casa para poder ir a ayudar a aquellos que también necesitan hacerlo. Iglesia, entonces, medicina para que nuestras rodillas puedan funcionar y se puedan doblar bien: Romanos capítulo 14, versículo 11, y Hebreos capítulo 12, versículos del 12 al 14. Damos gracias a Dios porque para estos síntomas solo son algunos de los que la iglesia está padeciendo, y si el Señor nos lo permite, más adelante vamos a ver los demás. Pero al ver estos síntomas y algunas de las pequeñas dosis que debemos de recibir cada día en nuestras vidas, les invito, hermanos y hermanas, para que vayamos al Evangelio según San Mateo,
Vamos a leer esta hermosa palabra, capítulo número 16, versículos del 13 al 28. Y aquí vamos a ver lo que la iglesia necesita hoy en día, hablando ya de una dosis general para la enfermedad que tenemos. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 28. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra. El apóstol Pedro hace una confesión trascendental para la vida de la iglesia. Y no es el hecho de que él lo haya dicho, sino es lo que él dijo: tú eres el Cristo. Más adelante, Jesús nos hace una señal de alto en nuestras vidas. Y específicamente, hermanos, en los versículos del 24 al 26, la Biblia dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hoy, nótese bien, hermano y hermana, la invitación no es para los que están allá afuera. Esta invitación, la palabra nos la está haciendo a usted y a mí. Nos está invitando, hermanos, a que confesemos que Jesús es el Hijo de Dios, a que podamos negarnos a nosotros mismos, que abandonemos todos nuestros placeres, todas nuestras comodidades, que dejemos nuestra forma de pensar y que le demos lugar al Espíritu Santo, que tomemos nuestra cruz y que sigamos. Más adelante dice: ¿qué beneficio trae si ganamos todo el mundo y perdemos nuestra alma? Esa es la invitación para la iglesia del Señor hoy en día, para arrepentirnos de nuestros pecados, reconocer a Cristo como nuestro Salvador y dejar que el Espíritu Santo sea nuestro guiador. Iglesia, esta medicina
tan importante se necesita en nuestro ser hoy y se necesita en nuestra casa también. Hay un canto muy especial que yo le voy a invitar que podamos escucharlo, cantarlo juntos, y después de este canto podamos orar pidiendo que Dios nos bendiga. Y si usted siente el deseo en su corazón de pedirle perdón a Dios por haber estado fallando en la forma que la Biblia nos ha confrontado a todos hoy, después tendremos un tiempo de oración para que lo podamos hacer. Escuchemos estas hermosas letras. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Iglesia, que esa sea nuestra petición en esta oración que vamos a hacer. Nótese bien, iglesia, nosotros que ya hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, pidámosle perdón por nuestros pecados, que Él enderece nuestras sendas y nos guíe por el camino que debemos ir. Vamos a orar, vamos a pedir que Dios nos ayude para que podamos aplicar la dosis correcta para esta enfermedad que tenemos. Pero también dentro de nuestra oración les invitamos para que podamos tomar en cuenta a la familia López y Fuentes por la separación de hermano anciano Moisés López. Sabemos que la Biblia nos manda a llorar con los que lloran, y vamos a orar también por esta familia. Y también, amada iglesia,
Les invitamos para que podamos orar por nuestro pastor, como se los mencionaba al inicio, y vamos a tomar en cuenta en nuestra oración la vida de nuestra hermana diaconisa Juanita Ochoa, que el día de hoy el Señor le está permitiendo cumplir 100 años de vida. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por esta bendición tan especial que tú nos has dado, Dios eterno, de poder meditar en tu palabra. Señor, sin más preámbulo nos acercamos delante de ti, Padre Santo, para pedirte que nos perdones. Señor, ten misericordia de tu iglesia. No hemos querido escuchar, no hemos querido ver, no hemos querido hablar, Padre Santo, no hemos querido caminar y no hemos querido doblar rodillas, Dios eterno, quedando de esta manera enfermos como iglesia delante de ti. Te damos gracias porque tu palabra hoy nos ha confrontado. Te damos gracias, Dios eterno, porque tu palabra hoy nos ha hablado a todos. Te damos gracias, Señor, porque por medio de esa paz que nos das sabemos que estamos escuchando lo correcto. Hoy, Dios eterno, nos acercamos delante de ti para confesar nuestros pecados, para decirte que nos perdones como iglesia, que tengas misericordia de nosotros, tanto de los que nos congregamos aquí en Sibilia como en otros lugares. Señor, perdónanos, guíanos por el buen camino, que tu Espíritu Santo nos lleve a escuchar, a ver, a hablar, a caminar y a doblar rodillas en lo que se debe y donde se debe hacer, Señor, para que podamos vivir una vida para la gloria de tu nombre. Señor, manifiesta tu poder en nosotros y ayúdanos, Padre Santo, a entender, así como dijo Pablo, que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Que ya no nos enfoquemos en las cosas materiales, sino que cada día nos podamos enfocar más y más en buscarte, Padre Celestial. Ayúdanos, Dios eterno, para cumplir con lo que leímos al final, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirte. Señor, que esta palabra motive a tu iglesia y nos ayude hoy más que nunca a cumplir con lo que tú nos mandaste hacer. Señor, en esta hora nos acercamos delante de ti, Padre Santo, para interceder especialmente por la vida de nuestros hermanos de la familia López y Fuentes. Señor, ten misericordia de cada uno de ellos. Bendícelos, Padre, a quienes se encuentran aquí en Sibilia, a quienes están en Shela, a quien está en el extranjero, Señor, y a la familia que vive en la capital. Sabemos que en tu soberana voluntad estaba que nuestro hermano Moisés López partiera. Dios eterno, dales consuelo y por sobre todas las cosas, dales paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios eterno, también oramos por nuestro pastor. Gracias, Padre Santo, porque lo has llamado al servicio dentro de tu obra. Gracias, Dios eterno, porque lo has llevado a los lugares donde tú quieres que él vaya. Y hoy que él se encuentra cumpliendo con ese trabajo que tú le has dado, Dios eterno, te pedimos que lo guardes, que lo guíes y que le des sabiduría para atender estos asuntos de la Iglesia Nacional. Dios eterno, hoy también nos acercamos delante de ti para darte gracias, Señor, por la vida de nuestra hermana Juanita Ochoa. Bendícela, Señor, al lado de la familia que le está rodeando en estos momentos. Sabemos, Dios eterno, que han llegado ya 100 años. Han habido tristezas, han habido alegrías, Padre Santo, pero podemos decir que hasta aquí tú le has ayudado. Bendice a nuestra hermana, bendice a su familia y ayúdanos a todos nosotros a tomar este ejemplo. Pero por sobre todas las cosas pedimos que tu palabra hoy pueda hallar cabida en nuestros corazones. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Deseamos que la bendición de Dios sea con todos y cada uno de ustedes, y si el Señor lo permite, el día domingo a las 10 de la mañana estaremos nuevamente por este medio llegando hasta sus hogares. Que Dios les bendiga y que el Señor nos guarde en todo momento.
ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez. Ayúdame a ser